Hoy sábado de la octava de Pascua recemos con el Evangelio según San Marcos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, aquella de quien había echado 7 demonios. Ella fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. Cuando le oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se mostró con otro aspecto a 2 de ellos que iban caminando hacia un poblado, y ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. Enseguida se apareció a los 11 mientras estaban comiendo, y les reprochó su incredulidad y su obstinación, porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Y entonces les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. Palabra del Señor. ¿Por qué no intentar en este sábado de la octava de Pascua, con la cual terminamos esta gran celebración de este gran día que es el de la Pascua, el de la resurrección del Señor, del paso de nuestro Señor por la muerte para darnos vida? ¿Por qué no ensayar o tratar, intentar lo que no hacemos de hace un tiempo, que es una síntesis de los evangelios de esta semana, que son tan ricos, que nos pueden ayudar muchísimo a finalmente vivir la experiencia real y concreta de que Jesús está vivo en nuestra vida? Porque de eso se trata, en definitiva, ser cristiano, en descubrir la presencia de Dios real y concreta en nuestra vida como una persona a la cual queremos seguir porque nos enamoramos, porque descubrimos su amor. Eso es ser cristiano. No se empieza a ser cristiano por una idea, por una doctrina, sino se empieza a ser cristiano verdaderamente cuando nos encontramos con una persona, y cuando esa persona cambia el rumbo de nuestra vida. Así lo decía en su momento el Papa Benedicto XVI, nos cambia el sentido de nuestra vida. Como decía San Juan Pablo II, Cristo nos da todo, no quita nada, no tengan miedo a Cristo, ábranle las puertas de par en par. Bueno, en esta semana de Pascua de la octava, estos evangelios donde nos muestran a Jesús que se les aparece a sus amigos, a sus discípulos, a las mujeres, y por qué no pensar también en la aparición de Jesús a su madre, a la Virgen Santísima, que aunque no está relatada, también podemos imaginar, como lo plantea también San Ignacio de Loyola. Es una oportunidad para poder reflejarnos y vernos también en nuestra vida cómo Jesús de alguna manera se nos apareció, se nos manifiesta, aunque siempre de alguna manera velado, oculto. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo, por eso tenemos que abrir las puertas de nuestro corazón. Y por eso repasar y ver algunas frases, algunas situaciones de los evangelios de esta semana nos pueden ayudar. Por supuesto que cada uno de nosotros puede tomar el evangelio que más nos gusta, incluso el mismo de hoy, porque el mismo evangelio de hoy es como una especie de resumen de los evangelios de esta semana. Marcos sintetiza 3 apariciones y las hace bien concretas y sencillas, en cambio los otros evangelistas se explayan un poco más. Entonces utilicemos esta especie de síntesis del evangelio de Marcos de hoy para ver la síntesis de esta semana y quedarnos con una frase, con una situación, con algo que nos ayude a rezar, a emocionarnos, a volver a nuestro Galilea, a descubrir aquel momento donde nos encontramos con Jesús y ahora por ahí está todo apagado, o no, o nos encontramos en esta Pascua con Jesús más verdaderamente y esto nos impulsa a salir con alegría, o no, o estamos en la apatía total. Pidamos la gracia, pidámosle al Señor poder encontrarlo, pidámosle al Señor como el Evangelio del lunes, alegrarnos, alégrense, dice Jesús, ¿no? Alegrarnos verdaderamente con la presencia de Jesús resucitado. Y Jesús nos plantea, como el lunes, ir a Galilea, ir a ese lugar original donde lo conocimos alguna vez, donde escuchamos hablar de Él y por ahí nos olvidamos. Pensar en eso y cómo las mujeres se postraron delante de Él, se tiraron delante de Él de la emoción. El martes veíamos cómo Jesús consolaba también a María diciéndole: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y dejarnos preguntarnos por Jesús. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Por qué lloramos? ¿Por qué a veces seguimos en la tristeza? ¿Por qué nos desanimamos tan fácil? Jesús nos viene a traer alegría y paz, y que aunque a veces conviva con la tristeza, la paz que viene a traer Jesús es una paz que no nos quita del todo la certeza de su presencia. O también
como el miércoles, aunque no pudimos meditar ese día el Evangelio, pensar en la presencia de Jesús con los discípulos de Emaús, que los acompaña aunque ellos no se dan cuenta, que siempre está a nuestro lado aunque no lo vemos, que siempre nos explica las Escrituras para que arda nuestro corazón y que finalmente se nos manifiesta en la Eucaristía dominical o también de cada día para poder experimentarlo verdaderamente. O también como el jueves, que veíamos cómo Jesús nos traía la paz esté con ustedes, y mostrando sus manos y sus pies, los discípulos se llenaban de alegría, de admiración, pero también por un lado se resistían a creer. A veces nos cuesta creer. Pidamos la gracia de creer. Él está presente. Y ayer, ese gran evangelio de la pesca milagrosa, donde Juan pega el grito, es el Señor, y Pedro, desaforadamente pero lleno de amor, se tira al mar y recorre 100 metros para encontrar a su Señor. Toda una prueba de amor inmensa. Ojalá tuviéramos ese deseo profundo de que cuando nos dicen allá está el Señor, tirarnos de cabeza, por decir así, jugarnos la vida, cambiar el rumbo de nuestra vida para transmitir la alegría de Jesús resucitado. Ojalá que esta semana de Pascua nos encienda de vuelta en lo profundo de nuestro corazón para decir: vale la pena ser cristiano, vale la pena creer en Jesús, vale la pena hablarle a los demás sin miedo de que Jesús está vivo. Cómo nos cuesta a veces, ¿no?, en nuestros ambientes hablar de nuestro Señor como alguien concreto, como una persona a la cual amamos. Ser cristiano es seguir a Jesús, ser cristiano es enamorarse de Él y no tener vergüenza de ser testigos de su resurrección. Que tengas un buen sábado y que hayas tenido una buena semana y una feliz Pascua de Resurrección, y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu corazón y permanezca para siempre.